Los miedos. Hay muchas personas que tienen miedo por diferentes circunstancias de la vida, por situaciones cuales le han afectado y no le han dejado avanzar. Miedos por un pasado, miedos por una angustia, miedos por el fantasma del pasado, miedo por algo que le ha sucedido, un trauma, una herida, un área emocional, una violación, un abandono, un divorcio, y eso le afectó en su vida espiritual. Cuando uno tiene miedo, atrae espíritu. Un pensamiento no es solamente un pensamiento, sino que también un pensamiento se hace una memoria. A medida que las personas vayan teniendo miedo, van causando en que su vida espiritual no vaya creciendo, porque el enemigo toma sus derechos legales para que las personas estén frustradas a través del miedo. Ramón y Cajal, 1906, premio Nobel, padre de lo que es el descubridor de lo que es las neuronas. Él dice lo siguiente en su biografía: somos el arquitecto de nuestra mente siempre y cuando no nos propongamos hacerlo. Lo que está diciendo este hombre que no conoce de Dios, pero dice una gran verdad, que nosotros podemos cambiar lo que está en nuestra mente. Podemos cambiar los designios que tú tienes, miedo, frustraciones. Podemos cambiar esa situación y llamar las cosas que no son como si fuesen. Efesios 4, verso 23 nos dice claramente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar lo que pensamos. Tenemos que renovar lo que estamos sintiendo. Los miedos atraen espíritus. Los miedos atraen confusión. Un miedo atrae secuelas en la vida espiritual. En Proverbios capítulo 23, verso 11 dice: porque en realidad eres lo que piensas dentro de sí. Somos lo que pensamos, somos lo que tenemos, somos lo que llamamos a espíritus. En Edén, en la caída, en Génesis capítulo 3, verso 8, dice claramente, cuando fue la caída, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, y Jehová Dios de entre los árboles del huerto, él se paseaba. Y el verso 9 dice claramente: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, y me escondí. Esa palabra miedo, que es nagat, es algo de amedrentar, de atemorizar, es un terror, un espanto. Tuve miedo y me escondí. Tuvo nagat, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le responde: ¿y quién te enseñó que tendrías que tener miedo? ¿Quién te dijo que tendrías que tener miedo? ¿Quién te enseñó? Mire qué interesante que ocupa la palabra te enseñó. Esa palabra enseñó aplica también a didasque. ¿Qué significa didasque? Una doctrina. El enemigo coloca un miedo, y no solamente es un miedo, es una doctrina. Porque lo que Dios no le enseñó al hombre y a la mujer, alguien le enseñó a ellos del miedo, el temor. El enemigo, con una palabra, causó miedo. Con una palabra causó un temor, o un temor de lo que podía suceder en su vida espiritual. Pero ellos abrieron puertas de derechos legales. Solo una palabra, porque está el diálogo y el dialogismo. El diálogo es 200 a 300 palabras por minuto, y el dialogismo 2000 a 3000 palabras por minuto. Entonces todo se fue con una contaminación en la vida espiritual de ambos. Tuve miedo y me escondí. El miedo causa terror, el miedo causa espanto, el miedo causa un dolor, y muchas personas viven con miedo a un pasado. Pero la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos dará espíritu de temor o miedo, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Cuán importante entonces no tener miedo a la situación. No tengas miedo a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando, a la situación, al diagnóstico que te dijo el médico, el doctor. No tengas miedo a la situación. Declaro la bendición, la fortaleza. Declaro que Dios te fortalece en el mundo espiritual y físico
para no llamar los miedos. Job llamó a los miedos. Job decía, voy a hacer un sacrificio para que quizás mi hijo no pequen, para que quizás mi hijo no fallen. Y cada mañana lo hacía así, pero de ahí pasó un miedo. Y Job después termina diciendo, lo que yo temía me ha acontecido. Y lo que yo temía me ha sucedido. Los miedos atraen espíritu. Por eso el Señor dice a través de la palabra, no temas. Y te dice a ti, no temas. Y la Escritura dice claramente un no temas 365 veces en la Biblia. Dios dice, no temas de lo que puedas estar viviendo, de lo que pueda estar pasando. Hoy, a través de esta palabra, Dios te dice, fortalécete y no temas.